continuación, la entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Gran estupor y variadas reacciones se han dado en el país como en el exterior ante la multitudinaria caravana de compatriotas que sin documentos migratorios partieron la semana anterior rumbo al norte del continente y que este lunes, tras recorrer 393 kilómetros, arribó a Esquipulas, Chiquimula, Guatemala. El motivo de la caravana, según entrevistas a los desplazados, es la búsqueda de un estatus de refugiado ante la falta de empleo y condiciones de inseguridad que privan en la tierra que los vio nacer. La Cancillería y autoridades migratorias de Honduras, Guatemala y México advirtieron que no dejarán pasar a quienes incumplan requisitos de ingreso legal a sus respectivos países, mientras Washington anuncia el regreso a su cuestionada política de separar y recluir a los hijos y a sus padres migrantes indocumentados. En un comunicado de la Cancillería y el Ministerio del Interior de México señalan que los consulados en el extranjero realizan los trámites de visa, como es el caso de Honduras, aunque no menciona a ese país directamente. Pide además a los migrantes no dejarse sorprender e informarse antes de su traspaso, porque la ley mexicana no contempla un documento que conceda la internación al país sin cubrir requisitos para transitar hacia un país vecino. También un comunicado de la Cancillería hondureña advierte riesgos a la seguridad, integridad y vida, en particular de niñas, niños y adolescentes. El Estado desalienta a los compatriotas que van en la caravana y condena enérgicamente a grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de personas. Lamentamos que centenares de ciudadanos hondureños estén siendo engañados bajo la falsa promesa de que todos los que integren la denominada Caminata del Migrante obtendrán un visado para seguir su ruta al norte y la posibilidad de ampararse a una figura de asilo en los Estados Unidos, lamentó. También analistas nacionales califican al grupo como un movimiento con fuerte tinte político, ya que es liderado y promovido por el exdiputado del Partido Libre Bartolo Fuentes, algo que el exparlamentario rechazó rotundamente. La movilización carece de financiamiento u organización política nacional o internacional. La desinformación que se ha dado es que a las personas que se unan se les dará transporte, alimentación y alojamiento, pero en ningún momento se les da lo que mencionan. Algunos vienen con sus propios recursos y otros sin nada, enfatizó Fuentes. No obstante, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado, sostiene que tras este movimiento existen intereses políticos y coyotes modernos. Presumo que aparte del coyotismo moderno hay un interés político de hacer ver mal el país, señaló Maldonado. Endulzar la libertad a aquellos que han tenido problemas de violencia, criminalidad, maras y pandillas y extorsión es mentirle al pueblo hondureño, concluyó. La movilización partió un día después de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidiera a las autoridades de Guatemala, Honduras y México desalentar la migración indocumentada a Estados Unidos. Previo a su arribo a Guatemala, personal de la Procuraduría General y de la Dirección Nacional de Servicios Fronterizos de Guatemala, junto a la Policía Nacional de Honduras, detectaron a unos 20 menores de edad sin pasaportes ni permisos de sus padres para salir del país y se les remitió a la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en Ocotepeque, Honduras. La Policía Nacional confirmó que los infantes que van en la caravana proceden de los departamentos de Colón, Copán, Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Bien, buenos días. Gracias por estar en la entrevista. Anoche estábamos en Guatemala, en Esquipulas, donde llegaron los hondureños. Este es el reporte que nos hacían nuestros colegas de Televisión Azteca Guatemala para informar al pueblo hondureño a través de Canal 11. Así estaba anoche en Esquipulas. ¿Qué tal, compañeros de 11 Noticias? Información que se genera desde el municipio de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, a 222 kilómetros de la ciudad capital.
nos hemos trasladado a este lugar, esto derivado a la crisis humanitaria que se vive en Honduras y la migración masiva de miles de hondureños quienes dejaron su tierra desde el pasado fin de semana y acudieron hacia Guatemala, donde su destino final es solicitar un asilo en México, esto para mejorar sus condiciones de vida. Ustedes pueden observar en estos momentos que miles de hondureños están llegando hacia el municipio de Esquipulas para solicitar a las autoridades municipales asilo para esta noche, para que ellos puedan pernoctar, ya que ellos ingresaron este día en horas de la tarde en la frontera de Aguacaliente de Honduras hacia Guatemala. Ustedes pueden observar la fila de personas quienes estarán ingresando a un complejo deportivo donde las autoridades municipales los estarán apoyando en esta ocasión, brindándoles algún tipo de abrigo, alimento e hidratación. Esto es un tema muy importante, ya que estas personas han caminado por varios kilómetros. Vamos a conocer pues el sentir de las personas quienes han dejado su tierra desde el pasado fin de semana. Caballero, muy buenas tardes. Si usted nos pudiera contar, pues decide iniciar esta travesía poniendo en riesgo su vida y también la de varios compatriotas. Sí, claro, pero lo hacemos por un propósito. En Honduras no hay trabajo, no hay empleo, no hay nada, está la delincuencia fea. Hay muchos problemas en Honduras que estamos pasando y por eso estamos migrando. Las condiciones de vida son complicadas en Honduras. Son complicadas, la verdad que sí. ¿Cuál es el interés de las autoridades gubernamentales de Honduras? Pues esto prácticamente los obliga a ustedes, la falta de oportunidades, poder emigrar hacia otro país. La verdad que no tengo palabras para decirle. Muchísimas gracias, pues ese es el sentir de un hondureño quien cansado de tocar puertas en diferentes empresas y no ser contratado, y también la pobreza lo obliga a emigrar. Ustedes pueden observar en estos momentos cómo las personas hacen fila en este lugar para poder pernoctar en esta noche y posteriormente seguir la travesía. Algunos lo harán para llegar hasta México, otros se arriesgarán y estarán cruzando la frontera de los Estados Unidos, donde permanecerán de manera ilegal si tienen suerte. Hasta el momento, esta es la información que se genera desde el municipio de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, en Guatemala. Yo regreso con ustedes al set principal. Muy buenas noches. Última hora. Última hora. Bien, hace unos momentos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha colocado el siguiente Twitter. La traducción es: Estados Unidos ha informado al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que vienen hacia Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se enviará más dinero o ayuda a Honduras efectivo inmediatamente, dice Donald Trump en su cuenta. A las 7:05 de la mañana acaba de postear esto. El presidente de los Estados Unidos, repito, dice en ese tweet que tienen en la pantalla: Estados Unidos ha informado al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que vienen hacia Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se enviará más dinero o ayuda a Honduras efectivo inmediatamente, dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una, bueno, en una clara amenaza al gobierno de Estados Unidos y al propio presidente Hernández, diciéndole que si esos hondureños no se regresan de inmediato, Trump va a cortar el dinero que los Estados Unidos ayuda a nuestro país, que no son grandes cantidades tampoco, pero está diciendo que lo va a quitar. Bien, voy a presentar a mis invitados de esta mañana, que hemos iniciado con esta amenaza de Donald Trump de actuar inmediatamente en contra de Honduras. Está la directora del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, Karen Valladares. Bienvenida, Karen. Mucho gusto. Gracias por estar acá. Gracias. Don Graco Pérez, analista de Derecho Internacional. Bienvenido. Gracias, muy amable. Y aquí está también don Ricardo Puertas, analista e investigador académico. ¿Cómo está, don Ricardo? Mucho gusto. Gracias. Gracias por la compañía. Igual. Bueno, iniciemos con Karen. ¿Qué criterio merece esta caravana de migrantes sin documentos que partió como nunca en la historia? En nuestro país habíamos visto esto. Comentaba con mis invitados que anoche escuchaba a alguien que decía que todos los días llevan unos 250 hondureños
a buscar el sueño americano, por ahora se han unido. La gran pregunta es, ¿quién los ha motivado? ¿Quién los ha organizado? ¿Quién les ha...? Alguien me decía, creo que Karen me decía, que les habían ofrecido buses. Escucharon a un muchacho que decía que no hay oportunidades de trabajo en Honduras y que por eso se han ido. Es impresionante cómo van niños siendo chineados por sus padres. Vi un muchacho en una silla de ruedas, una muchacha con el pecho salido dándole de beber a un de tomar pecho a un recién nacido. Esa es la realidad. Eso, Karen, su análisis inicial de esto. Bueno, primeramente es lamentable, ¿verdad?, lo que está sucediendo actualmente en el país. Hemos visto este éxodo, ya es un éxodo masivo, que no se inicia con 10 personas, sino que estamos viendo una gran magnitud de población saliendo del país. Una situación que a nosotros como organización que trabajamos el tema sentimos bastante alarmante es el tema de lo que se le estaba proyectando a esta gente. A lo que se le estaba diciendo a estas personas que iban en esta caravana era que iban a tener una visa humanitaria o bien podían solicitar la condición de refugio. Sabemos que a nivel internacional esto es un derecho humano. Sin embargo, el tema de la condición de la condición de refugio lleva también sus particularidades, como también sus requisitos. Y estamos hablando de una cantidad aproximada de 3.000 personas que salieron del país, que seguramente va a estar acrecentando aún más. Y que estas personas deberán de presentar ese tipo de información previo a ser analizados si efectivamente pueden o no optar por la condición de refugio. De igual manera, se les prometió de que iban a tener acceso a una visa humanitaria, cuando también se requieren o se perfilan también requisitos para que las personas puedan optar por una visa humanitaria y que se da por distintas razones. Una de ellas es porque tenga un familiar esta persona y que este pariente tenga una enfermedad y que esté en fase terminal. Perfectamente México podría extender una visa humanitaria siempre y cuando traiga esta persona, lógicamente, pues los requisitos que se piden. También se da una visa humanitaria por situaciones de desastres naturales, ¿verdad? En su mayoría, si así se destaca la situación del país en ese momento. ¿Por qué? Porque existe toda una dinámica de búsqueda de información. Y otra situación es el tema de que si la persona sufre de desplazamiento forzado. A este criterio no podemos mencionar que todas las personas que están en esa caravana son perseguidas. Sí hay un gran porcentaje de personas que se han movilizado por el tema de desplazamiento forzado, dado por las maras y las pandillas, pero en su mayoría, o los testimonios que hemos estado nosotros identificando y escuchando, en su mayoría son personas que se van por falta de oportunidades, porque no tienen un empleo digno. Hablan mucho del empleo por hora, que no les facilita pues tener esta solución en sus hogares a largo plazo. Y aquí es importante mencionar lo siguiente. Yo creo que acá no se trata de ver el tema de cuántas madres están llevando a sus hijos, porque sin duda alguna los niños también están pagando un precio. ¿Y qué precio están pagando? Pues por el hecho de estar acompañando este proceso. Pero también es importante mencionar que ninguna madre va a querer exponer a su hijo o a su hija, pero lamentablemente quizás en su mayoría no tienen ni quien se los cuide. Entonces la única opción que ven es tomar a su niño, ya sea que camine o que vaya en brazos, y poder lograr la ruta migratoria, pero realmente no nos va a dar un resultado en el largo plazo. ¿Por qué? Porque podemos tener deportaciones masivas. Si hablando un poco de la parte de números, podemos ver que el año pasado, en el 2017, cerramos con 48.000 personas que vinieron deportadas. Y en lo que va del año tenemos una deportación casi de 58.498. ¿Esto qué nos dice? Que va a poder incrementarse el tema de las deportaciones y va a ser de las deportaciones masivas, porque, o sea, si bien es cierto, la situación que oscila a lo interno de esta caravana, ya lo externábamos de manera interna con mi colega Ricardo,
que es el tema también de la trata de personas. Muchas personas pueden ser víctimas de la trata, muchos niños están siendo expuestos, entonces son estas realidades que lamentamos que realmente las personas estén saliendo de manera mal informada cuando no hay una respuesta inmediata por parte de los estados. ¿Por qué? Porque todo va a llevar ciertos requisitos que deberán de cumplir y cierto tiempo que deberán de esperar. Para el tema de la condición de refugio puede tardar 6 meses, 1 año o más tiempo. Y esto también genera que la persona tenga dinero para poder estar en el lugar pues, de destino, en este caso México. Entonces sí, son estas particularidades que realmente nos preocupan y que lamentablemente esto es algo que no se va a parar. Sí, don Graco Pérez, su análisis inicial. Bueno, buenos días. Sí, yo iniciaría con esta temática de que migrar es un derecho humano y yo estoy completamente de acuerdo. Lo que sucede, como bien lo explicó Karen, es que el derecho de emigrar desde Honduras es un derecho, pero de inmigrar a un país lo determina ese país, determina cuáles van a ser las condiciones para la entrada a ese país. Y yo creo que antes de ese derecho de emigrar, como derecho humano, tiene que contemplarse que el primer derecho humano es no verme forzado a migrar. Que el país me brinde las condiciones para no tener que salir de mi país, ya sea de forma forzada por el tema de persecución, que sería el tema de en caso que se esté pidiendo refugio, o bajo otra condición por no encontrar oportunidades en el país, que sería una migración económica. Entonces, yo creo que eso es lo primero. El país tiene que dar las condiciones para que las personas no se vean obligadas a salir por la falta de oportunidades, por violencia y demás. Luego, para mí, esta es una prueba para la institucionalidad de nuestro país. Vimos ayer cómo estas personas salían de forma masiva a través de la frontera de Honduras e ingresaban de forma masiva en territorio guatemalteco sin ningún control. O sea, esas imágenes son terribles para la inversión, para el turismo, para cualquier tipo de situación. ¿En qué país del mundo entra esa masa de personas sin ningún control? A menos que exista una situación de guerra, y para eso existen otros sistemas de protección en la frontera. Pero ha ingresado hasta Esquipulas. O sea, sobrepasaron la seguridad, no solo de Honduras, sino que también de Guatemala. Ese es otro tema. Además, la salida de estos niños. Escuché a la directora, creo que del DINAF, hablar que se había impedido la salida de no sé cuántos niños, jóvenes y tal. Pero uno ve en las tomas a los niños todavía en los hombros de sus padres. O sea, ¿por qué el Estado no está protegiendo a esos niños? ¿Por qué les permiten salir de esa forma? Primero, sin documentación. Y segundo, están siendo expuestos precisamente a posible trata en cualquier parte. Ya los adultos es otra cosa, pero menores de 18 años hasta 21 años necesitan autorización. O sea, ¿cómo están permitiendo eso el Estado? ¿Dónde están los órganos de seguridad? ¿Dónde está migración? ¿Dónde está la policía? O sea, eso fue un tropel. Eso, ahí pasó la gente como que no existía frontera. Luego, me llama la atención los datos que dio el vicepresidente de Estados Unidos en la segunda conferencia de prosperidad y seguridad. Que hay que decir, es la segunda conferencia de prosperidad y seguridad, no es el plan para la prosperidad, eso prácticamente ha desaparecido. Ahí lo que les planteó el vicepresidente Pence fue el aseguramiento de las fronteras, reforzar la seguridad para que no se produzca la salida de migrantes de forma ilegal hacia el territorio de Estados Unidos. Y él habló que en El Salvador había disminuido, que Guatemala se había incrementado 75% y Honduras aumentó el 61%. Para mí es un indicador claro que la situación del país sigue siendo difícil y aún más. O sea, y ahora a eso sumemos otras realidades, sumemos el tema de las inundaciones. Aquí sí yo creo que hay muchas, y yo coincido con Karen, o sea, muchas de esas personas no cumplen los requisitos para solicitar una visa humanitaria o un estatus de refugiados. ¿Por qué? Porque
simplemente, y esto habrá que definirlo posteriormente, hubo un llamado y yo siento que muchas personas vieron ahí una oportunidad de sumarse a una posibilidad remota, pero una posibilidad. Entonces, al final, muchas de estas personas no tienen ninguna opción, pero sí existen en el país todas estas familias que han sufrido las inundaciones, que perdieron todas sus pertenencias y que por ellas hay que velar, porque seguramente la única opción que tendrán será caer en manos de personas que les van a ofrecer trasladarlos a Estados Unidos a un alto costo y tendrán que ver de dónde sacan los recursos. Entonces eso va a crear una nueva ola de migración. Pero es demasiada gente eso. Es demasiada gente, claro, pero por eso pienso yo que puede haber un trasfondo, pero también hay mucha gente que se suma y se van a sumar en Guatemala. Y se van a sumar y esa marcha va a crecer. Y México. Y en México, por supuesto. Pero México yo creo que va a tener una estrategia como lo hizo con la primera marcha, porque hay que recordar que esta es la segunda. Con la primera, ellos lo que trataron de hacer fue disolverlos, separarlos. Y finalmente los que llegaron allá, comparados con los que salieron, fue una cosa mínima. Ínfima. Sí, mínima. Calculaban 2.000 y llegaron unos 200. Y a esos algunos habrán podido resolver y eso incentivó esta segunda. Dependiendo de lo que suceda en este momento, y por eso es la determinación de Estados Unidos con esos mensajes claros de advertencia o amenaza, como lo queramos ver, porque de eso va a determinar que no se produzcan nuevas olas. Así es. Ya hoy puede estarse formando la tercera ola de migrantes. Y así las vamos a tener. Y recordemos que se van a producir cambios en el contexto de América del Norte, especialmente en Estados Unidos, tiene elecciones a nivel de Congreso y por otro lado va a haber un cambio de gobierno en México. Sí. Don Ricardo, su experiencia, ¿qué le dice de todo esto? Bueno, yo no voy a repetir lo que se ha dicho. Tengo dudas, y no soy abogado, y ahí estoy en manos de Graco, si un derecho personal cuando se actúa colectivamente en una caravana se pierde ese derecho personal. O sea, no hay un derecho humano que diga que cuando tú te mueves en una caravana tú tienes un derecho humano. Eso no lo he visto todavía. No existe. Los derechos humanos son personales y de ahí no pasan. Por lo tanto, el derecho de emigrar no lo tiene una caravana. Es correcto. O sea, desde un punto de vista legal, no lo tiene una caravana. Además, el Estado ve cada caso individualmente. Bueno, ese es el primer punto. El hecho, bueno, primero que esta no es la primera caravana, pero es la primera caravana que tiene este sentido de organización. Y la pregunta es quién está detrás. No creo que esté detrás solamente un grupo político. Esa caravana no pinta ser una organización de tipo político todavía. Me luce más una organización tirado a una organización de tipo sindical, de tipo sociedad civil. No están los grupos religiosos. Los grupos de derechos humanos no están tampoco. No los veo. Se mencionó ahí por alguien que hay 20 organizadores. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde está el comité ese? ¿Dónde están los voceros de esa gente? Cuando lleguen a un sitio y quieran tener algún tipo de planteamiento desde un punto de vista de medios, ¿quiénes hablan? Porque eso de estar entrevistando, entre comillas, espontáneamente, es interesante porque todos los que contestan parece que tienen un disquito. Y hay algo que esto, a mi modo de ver, no es muy significativo, pero es escandaloso. Nadie menciona, tenemos las celebraciones de Navidades a la vuelta de la esquina en diciembre, nadie menciona que se está yendo por reunificación familiar. Qué raro, ¿verdad? Cuando eso, en esta época, tiene una significación grande por el hecho de la coyuntura de las fiestas navideñas. Eso también me impresiona. Yo creo que el gobierno de Honduras
Bueno, el gobierno de Honduras está en una encrucijada. Esto no se puede repetir. Y si se repite, aquí no hay gobierno. En ese sentido. Ya el Departamento de Estado, a través de lo que acaba de leer Valladares, la amenaza es fuerte, pero inmediata. Y la hace Trump. Y la hace el presidente. Bueno, no creo que lleguen a la frontera y logren lo que dicen. Es muy interesante porque cuando se oyó la primera convocatoria es nos vamos a Tijuana. Y cuando empezaron a aparecer la gente, nos vamos a Estados Unidos. Entonces ya cambió. Porque ir a Tijuana el problema quedaba en México, enteramente. Ya Estados Unidos es un problema de frontera y evidentemente del otro lado está Estados Unidos. Estados Unidos evidentemente no va a pasar una caravana por una frontera. Eso no existe. Al contrario, una caravana que llegue a una frontera lo que hace es aumentar la seguridad de la frontera por reacción. Porque eso es un problema, yo no entiendo de tácticas militares, pero elemental. Don Ricardo, pero vamos por partes. Lo que decía don Graco, niños, toda la gente que pasó por Honduras, anoche ya le mostré que durmieron en Esquipulas. ¿Por qué al final el gobierno de Guatemala los deja entrar? Eso yo no tengo una explicación. Es más, yo con un periodista amigo hicimos una pequeña apuesta. Yo aposté que sí pasaban y él apostó que no pasaban. Y yo dije, voy a perder, fíjate. Y resulta ser, la pregunta es, ¿por qué si Guatemala dijo que no, pasaron? Yo no tengo la respuesta de eso. Y ahora, si me dejas hacer hipótesis plausibles, le están tirando el problema a México, pero México es el único país que tiene un programa que se llama el Programa de la Frontera Sur, que funciona con dinero de Estados Unidos y que la encomienda que tiene es aquellas personas que están de transeúnte de paso en territorio norteamericano, en territorio mexicano, con o sin permiso. Si van hacia la frontera de Estados Unidos, México le puede preguntar, y ahora viene el Programa de la Frontera Sur, déjeme ver los papeles para que cuando usted llegue a la frontera, usted está habilitado para pasar. Cualquier impedimento que diga que no está habilitado para pasar, automáticamente esa persona se convierte en un candidato a exportación y queda detenido. Ese es el Programa de la Frontera Sur, que funciona con dinero de Estados Unidos y que recientemente, hace menos de 3 días, hubo una queja en el Capitolio, y cuando ponen el Capitolio evidentemente es el Ejecutivo, de que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos le había desembolsado a México $20 millones sin pedirle nada, y la queja era que ahora que tenemos un nuevo gobierno en México, nosotros no podemos estar, aunque todavía no tomamos posición, nosotros no podemos estar desembolsando el dinero que desembolsábamos en el Programa de la Frontera Sur, porque no tenemos un acuerdo todavía con López Obrador. En otras palabras, van a usar el desembolso del dinero norteamericano del Programa de la Frontera Sur para sentar a México a ver si logran, me imagino que sí, un entendimiento migratorio beneficioso o aceptable para ambos países. Una de las cosas que yo diría es que no aprendimos nada de la primera caravana. Aquí yo no he visto un análisis de eso. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué el gobierno de Honduras, y ahora voy a ser crítico en buen sentido constructivo de la palabra, el gobierno de Honduras dice que la migración es vital, fundamental, prioritaria para el país? Lo vemos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿dónde están los hechos que respaldan eso? Uno, ¿cuál es la política migratoria de Honduras? ¿Dónde está eso? ¿En qué ley está? ¿En qué programa? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde están los informes de los resultados? Pero le voy a dar el dato más escandaloso. En el Congreso de la República de Honduras hay 36 comités. No hay uno de migración. No hay ninguno de migración. No, pero lo tenemos en el asunto porque es un tema transversal, sí, pero no es migración. Y sin embargo es el 18% del Producto Interno Bruto, estabilidad financiera,
que sigan mandando remesas. Mira, todavía las remesas en los últimos meses de este año, en los primeros meses de este año ya creció un 9%, a pesar de todo lo que dicen, que aumentaron las deportaciones, que la gente, que la migración irregular se ha ido menos, que eso es falso. O sea, yo no veo sin embargo veo acciones del Ejecutivo de ir el presidente de la República personalmente a discutir el asunto del TPS. Me parece positivo. Pero no corresponde eso con ninguna institucionalidad de aquí adentro. Y del café también. Diga. O sea, y del café, las remesas representan 4.000 millones de dólares, digamos. 4.300. Sí, alrededor. Y el café 1.600 millones. Ah, no, si tú sumas... Pero el presidente anda en Colombia promoviendo la tasa de café, que $5 y que... Ya te entiendo, está promoviendo un pedacito de lo que necesita y el pedazote lo ignora. Sí, o sea, la remesa sigue siendo el principal ingreso y concuerdo, o sea, no tenemos política exterior, menos política migratoria. No, hay una política exterior fija y es que si alguien se muere, el Estado paga, pero hay un número específico porque esa es la mercancía más cara que hay para mover. Mover un muerto es lo más caro que hay por razones sanitarias. Eso sí. ¿Y eso por qué lo tienen? Porque los políticos se quitan de encima, que le pidan de favor que este que se murió, que es el departamento mío, me lo traiga. Ahí sí que tenemos una política clarísima, pero los fondos esos no son infinitos. Además, es interesante que hay dinero para los muertos, pero no hay dinero para los vivos. Y hay un problema ya. Hay acusaciones de uno y otro partido. Ayer el miembro del Partido Nacional, don Rodolfo Zelaya, exdiputado, dijo que esto era culpa de Libre y que lo que le pasara a la gente de la caravana es culpa de Libre que lo ha motivado. Aquí don Gilberto Rivos, miembro de Libre, me escribe: buen día, Raúl, hay muchas organizaciones que dedican al tema de migración en la zona norte. Lo único innovador de esta nueva situación es que se han puesto de acuerdo para marcharse, con hora y lugar como punto de partida. Libre no tiene nada que ver con eso, o tiene todo que ver con esto. Saludos a sus invitados. No, pero espérate. Ben Zelaya dijo que eso era un derecho, bla, bla, bla. El Partido Liberal, a través de su líder, también dijo. Y la gente, Narrala también se puso en línea, diciendo que esto es algo necesario, que esto es la expresión popular, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos ha dicho yo estoy en contra de eso. Sí, es que el tema es que se convierte, o sea... ¿Se politiza? Sí. Todo el mundo puede decir yo no estoy atrás. Claro. Pero al final es un tema político. Yo no estoy atrás, pero estoy a favor. Y se usa y tiene consecuencias políticas, no solo nacionales, internacionales, porque ya habló el presidente de los Estados Unidos al respecto. Y ahora viene el punto, Graco. Este tema migratorio, una vez que se politiza, ya deja de ser netamente migratorio. Sí. Karen. Yo solamente ahondar en la pregunta que le hacías a Ricardo sobre ¿por qué Guatemala los deja entrar? Recordemos que existe un convenio centroamericano que es el CA4. Sí. Algo que me llamó la atención de esta caravana es que todos iban con su documento de identidad. Y lo sé porque hemos estado siguiendo y monitoreando cada uno de los medios, ¿verdad?, que han estado dando cobertura, y pareció algo increíble que todos los que iban en la caravana enseñaron su tarjeta de identidad. Bueno, ahí donde yo planteo un problema. Cuando tú tienes un derecho personal y ese derecho personal lo vas a ejercer a través de un grupo de presión que es una caravana, tú perdiste ese derecho personal. Bueno, independientemente de, como tú lo dices, que lo pierdes o no, pero aquí se les está dando un trato individual. ¿Por qué? Porque en algunos momentos algunas personas sí pasaron por la aduana y presentaron su documento de identidad. Algunas, no estoy diciendo que todas, porque hablemos que son casi más de 3.000 personas, porque no hubo tiempo. Pero algunas personas sí pasaron. Ya después dejaron pasar. Bueno, perfecto, ponele que pasaron o que presentaron su tarjeta de identidad por mucho, unas 200 personas, por mucho. Lo que decía también el licenciado Valladares, el tema de que cuántos niños posiblemente viajaron sin pasaporte. ¿Por qué? Porque a la gente no le quedó chance y lo que oscila el costo de un pasaporte. Entonces, realmente, ¿cuáles han sido el accionar por parte de la corresponsabilidad que trata el tema de los niños en nuestro país? Se hablaron que se habían
tomado casi unos 24 a 26 niños, pero que habían sido niños que estaban solos o no acompañados y que por lo tanto la DINAF tomó la acción, lógicamente, de llevarlos al centro Belén. Pero la cantidad de niños que iban en la caravana es alarmante porque lograron pasar frontera. Entonces, siempre se está hablando del tema migratorio como un tema de seguridad, pero ¿a qué seguridad nos referimos? O sea, y no podemos seguirlo viendo de ese carácter. Sabemos que lo que está sucediendo no es lo más indicado. ¿Por qué? Porque se ponen en riesgo muchas vidas. ¿Y cuál va a ser la consecuencia que nos está dando esta caravana? La situación va a ser que las personas están viendo esto como una dinámica y ya se está hablando de otra caravana que viene de la zona sur. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo realmente y cuál ha sido el posicionamiento actual de nuestro presidente? O sea, ¿cuál es el accionar de él? Y hasta el momento no tenemos nada. No hay ninguna emergencia. Solo una cosa, me escriben aquí, me dicen, el presidente Juan Orlando Hernández dijo que la migración es un derecho humano. No estoy de acuerdo con lo que dice el señor Puerta. Y Mel Zelaya en la ONU también lo dijo, y Mel aclaró que él dijo primero que la migración es un derecho humano. Lo que dice la licenciada. Perdón, yo no he dicho que no tiene el derecho, yo no soy abogado y por eso le pregunté a Graco. Ahora, yo quisiera, si hay alguna persona que tiene autoridad y tiene autoridad sobre este tema porque lo ha estudiado, que nos llame y nos diga y nos saque de la duda. Yo planteo esta pregunta: un derecho humano, cuando se ejerce en una forma colectiva a través de una caravana, ¿se pierde o ese derecho pasa a la totalidad de ese grupo? Y yo considero que los derechos humanos, todos son individuales, no hay derecho colectivo en los derechos humanos. Mire, es que el derecho de una persona, y eso es un concepto básico, termina donde empieza el de la otra. Exacto. Igual el de las naciones. O sea, decía Abraham Lincoln, el derecho del lobo es comerse a la oveja y el derecho de la oveja es no ser comida por el lobo. Entonces el derecho del hondureño es emigrar. Yo digo aquí emigrar voluntariamente, no de forma forzada, porque entonces ahí se activan toda esta figura de refugiado, de visa humanitaria, porque es forzada. Y el derecho del siguiente país es aceptar o no aceptar a esa persona de forma individual si cumple ciertas condiciones. Mire eso, Tom. Y lo que la licenciada está diciendo, si ahora vienen del sur, ¿qué va a pasar aquí? Ese es el tema de Guatemala. Mire, si usted vio esa toma, según las noticias habían aproximadamente 100 elementos de antimotines resguardando la frontera de Guatemala. Ante esa masa, o sea, esos 100 elementos no pueden hacer nada. O sea, ellos se retiran porque los tuvieron retenidos durante algún tiempo, pero no pueden sostener esa situación. Entonces, finalmente, ellos se quitan para que la gente entre. Mire esa toma, y también Euronews ha transmitido al mundo eso. Y la licenciada aquí dice que de repente ya aparece una marcha de Choluteca, del sur del país, y lo que usted decía antes, esto sería un desorden. ¿Qué se va a hacer para evitar todo esto? No, es que yo no veo la presencia del Estado hondureño. Es que ahí no la veo. Ni derechos humanos. O sea, hablan de que mira, es un derecho. ¿Dónde están los derechos humanos, por favor? Los derechos de esos niños, de esos jóvenes. Nadie los está ahí protegiendo. Y eso de emigrar es un derecho, lo acepto. Pero no hay un deber de ningún país que diga que lo tiene que aceptar, fíjate. No. Entonces, país. ¿De qué estamos? O sea, yo puedo emigrar, pero si me meto en un territorio de un país, ese país tiene el derecho de frontera, de seguridad, y entonces yo llego con mi derecho humano y me dicen, mira, te quedas en el puente que nos divide estas dos naciones, pero tú no entras aquí. Ese país tiene ese derecho también, fíjate. Sí, yo creo que también algo aquí que hay que recalcar es que aunque uno viaje con documentos, por ejemplo, a veces en los aeropuertos tú eres detenido, y te empiezan a indagar. ¿A qué viene? Y usted viene con visa. Y que llegas con visa, y como vos decís, cada estado tiene el derecho de decir si entras o no entras. Usted puede tener la visa. Y aquí se lo dice. Y no es automático. Usted llega a migración y el agente de migración tiene la potestad de dejarlo entrar o no dejarlo entrar. Usted con visa. Claro. O sea, y yo creo que no hay que fomentar esa idea de que
nos tienen que recibir y porque estamos... Mire, sí, yo estoy de acuerdo, o sea, si se abrieran la frontera, yo creo que queda vacía Honduras, ¿verdad? Yo creo, me voy a ir ahora al otro lado. Yo creo que hay una hipocresía, y la palabra la estoy usando levemente, de los países desarrollados por lo siguiente. Ningún país desarrollado sale al frente diciendo: nosotros necesitamos la migración para mantenernos como país desarrollado. Sin embargo, los números traicionan lo que no se dice, en ese sentido, o prueban lo que no se dice. En Estados Unidos es el único país del mundo que tiene internamente, en una forma permanente, histórica, un mínimo de 11 millones de indocumentados, y ahora Trump ha actualizado la cifra y son 17 millones de indocumentados, de los cuales 350.000 son hondureños. Estados Unidos, teniendo esa reserva, porque no cabe duda que es una reserva, crea más empleo que los que puede llenar. Estados Unidos en estos momentos tiene un déficit anual de empleo por no tener oferta de 680.000 puestos de trabajo anualmente que no puede llenar. Aún teniendo ese amortiguador de los 17 millones. Me voy a un país que no tiene ese amortiguador, que es Alemania. ¿Cuántos puestos de trabajo tiene que no puede llenar? 5 millones. 5 millones anual que no puede llenar. ¿Por qué España tiene una apertura tan grande ahora para la migración? Porque hay un entendimiento entre los alemanes y los españoles, que aquellos españoles que saben alemán y que tienen cierta calificación desde un punto de vista de recurso personal, que son profesionales o técnicos, pueden ir a Alemania y lo reciben con los brazos abiertos, siempre y cuando vengan con la selección previa del gobierno español. Y el gobierno español, a su vez, se compromete con el resto de las naciones europeas para decir: en aquellos países donde yo estuve colonizando, o ponle lo que quiera, cristianizando, ponle el término que quiera, pero las antiguas colonias españolas, yo las voy a recibir aquí en España. Por eso, en estos momentos tenemos un viaje de San Pedro a Madrid, señor, que es más seguro que irse para Estados Unidos. Que también regresaron un montón de hondureños que iban con visa. Los españoles no los dejaron entrar porque consideraron que no tenían las condiciones para permanecer en España. Sí. Ahí tiene. Voy a hacer una pausa. Quiero dar una figura. Mire, el derecho de emigrar es del país emisor, Honduras. El derecho de inmigrar lo concede el país receptor. Y en este caso, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. Lo confirma. Sí. No lo concede, lo confirma. Porque lo tiene el país de origen, pero ¿quién lo confirma? Sí. El que dice quédate. Sí. Al final no es el derecho solo no es aquí. No es el derecho solo de... Claro. Voy a hacer una pausa y vamos a continuar. Dice el doctor Marcos Girón: la única organización de la caravana de migrantes es el hambre, la violencia, la corrupción de estos gobiernos, no de un solo partido. Y también poneme lo de... porque don Gilberto Ríos, María Marta, otras personas, amigas, me están poniendo lo que pusimos al inicio de Donald Trump, que ha sido claro. Donald Trump amenazando al gobierno de Honduras y comunicándole al presidente, ahí está, Estados Unidos ha informado al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que viene hacia Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se enviará más dinero o ayuda a Honduras. Esto es efectivo inmediatamente, ha dicho Donald Trump en ese tuit colocado esta mañana. Valladares. Señor. La palabra strongly quiere decir que en Estados Unidos, en una forma fuertísima, en una forma categórica, o sea, está hablando de algo que hay que hacer ya. Claro, al final dice efectivamente, efectivo, inmediato. Por eso te digo, strongly, immediately, cierra, fíjate que son dos palabras que se juntan y tienen el mismo espíritu. Ahí está la apertura y el cierre de lo que digo. Y el estilo de él es ese. Total, ese es Trump hablando, ese es Trump. No cabe duda. El tema migratorio es un tema de seguridad nacional. Lo cual es... Bueno, sí, parte de su política para ganar votos con los gringos era: voy a sacar a los... Sí, pero fíjate. Yo hubiera esperado, mirando las elecciones de noviembre,
que esta gente llegaran a la frontera y Trump empezara a jugar políticamente con el problema. Porque no cabe duda que el electorado norteamericano en estos momentos para esas elecciones está polarizado con respecto al tema migratorio. Y el tema migratorio es un tema que todo el mundo quiere jugar. Los que quieren ganar esperan ganar, y los que quieren, los que están en contra también esperan ganar. Sin embargo, está diciendo: no me llegues a la frontera. A mí me parece que eso es más una figura de Estado que una figura política. En la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que fue emitida el año pasado en enero, ahí establece que los problemas de migración, violencia, pandillas deben ser atacados en el origen, no en Estados Unidos. Por eso Trump dice: esos problemas son problemas domésticos. La violencia, la falta de oportunidades son problemas de ustedes, no un problema de Estados Unidos. O sea, fíjate, la violencia de esa forma definida no es una violencia de Estado. Correcto. Es una violencia de la sociedad donde tú vives. Por lo tanto, ha pasado a la sociedad civil, no al Estado. Hasta personas que huían por violencia doméstica. Entonces le digo: señores, es el problema de ustedes, es el problema de la policía, es el problema interno, no es problema de Estados Unidos. Bien, una pausa y continuamos. ¿Esta caravana para muchos es un ataque al gobierno o qué es? ¿Licenciada? Bueno, ahí sí es complejo. La verdad es complejo. No sé qué tanto se puede jugar con la, ¿cómo les podría decir? O sea, con la ignorancia, por decirlo así, de las personas que de una u otra forma desconocen o no tienen conocimientos de lo que impera el tema de la movilidad. Sea que le estén haciendo un daño o no, o sea, el presidente come bien, duerme bien, viste bien, tiene todas las condiciones. Quienes están arriesgándose son, pues obviamente, estas familias que han sido motivadas por estos factores que no es de ahorita, ¿verdad?, que los hemos estado mencionando, sino que son estas realidades que la misma gente nos cuenta por el tema de las faltas de oportunidades de empleo. Y aquí es sumamente importante, yo creo que esto se ha dado en muchos espacios en los cuales como organización, como FONAMI participamos, y es el tema que necesitamos más involucramiento de algunos sectores del país. En este caso, yo creo que la empresa privada tiene que jugar un rol fundamental en todo este proceso. No podemos decir que lo haga el gobierno y que lo haga sociedad civil, cuando aquí se requiere de una competencia a largo plazo. Si bien es cierto, hablamos de políticas, pero estas políticas, ¿qué van a generar para este montón de gente que se está yendo, como también de estas motivantes que no solamente está siendo el resultado de esta caravana, sino que esto también está dando como estos indicios a que esta situación pueda continuar? Entonces, el daño no se lo hacen al presidente, el daño se lo hacen directamente la gente que está tomando la decisión de irse, porque yo soy consciente. Yo soy hondureña, yo amo a mi país tal cual, y tampoco me he visto como con el deseo, algunas veces, ¿verdad? Me he visto con el deseo también de irme por ciertas circunstancias, pero a la vez yo me pongo en los zapatos de estas personas que están emigrando, que son personas que no tienen las condiciones mínimas para poder pues mantener a sus familiares. Yo quiero darle un dato estadístico, licenciado Valladares. En el 2017 se presentaron casi 9.017 peticiones para la condición de asilo en México. En su mayoría, estas fueron presentadas por hondureños. Y de esta cantidad de 9.017 peticiones, solamente se le dieron respuestas a 2.825 personas que en su momento solicitaron pues esta condición de refugio. ¿Y esto qué nos dice? Que es lamentable porque no vamos a tener una respuesta en el corto plazo. Recordemos algo, que la caravana que salió entre abril y mayo, que fue el Vía Crucis del Migrante, todavía tenemos niños y niñas en los centros de detención en Estados Unidos que no se ha logrado la reunificación. Y personas que fueron deportadas, pero sus niños quedaron en los centros de detención. También tenemos muchos compatriotas que se encuentran todavía en la frontera de Tijuana, donde no hay una respuesta.
Entonces veamos que más bien lo que estamos ocasionando no es que estoy en desacuerdo en que la gente migre. Cada quien toma la decisión de hacerlo y el mismo país está expulsando a nuestra población. Pero realmente tenemos que ser conscientes de que las cosas no son tan fáciles como las pintan. Sí. Licenciado. Sí. ¿La pregunta la vamos a responder todos o solamente ella? No, todos. Pero también me queda, ¿van a pasar por Guatemala? ¿Todos? Bueno, yo no sé lo que va a hacer México en la frontera con Guatemala. Es que primero iba a eso, va a pasar, o sea, ¿van a cruzar Guatemala? Sí, van a... Bueno, la respuesta hasta ahora es sí. Sí. Pero lo que... A ver... ¿Qué está pensando López Obrador en este momento? Bueno, que va a tener que definir de antemano, antes de llegar al gobierno, cuál va a ser la política migratoria. Y en ese sentido, la caravana es un desafío para López Obrador, que todavía no ha tenido una línea. Y esa línea, evidentemente, la tiene que negociar con Estados Unidos, porque es el otro lado más fuerte. Evidentemente, no es el problema entre Guatemala y México. Guatemala, en ese sentido, ya se dio. Y la pregunta tuya de ¿es un ataque al gobierno? No, no es un ataque, pero es un desafío. ¿Y cuál es el desafío? Depende de la respuesta que dé. Y lo más interesante de la caravana es que el gran ausente es el gobierno de Honduras. Sí. Vaya, la pregunta es, ¿qué es esto? Si yo estuviera en Guatemala, habría una solución. Le dejo entrar a la gente, lo meto en un bus y lo regreso a Honduras. Una vez que esté en el territorio, yo puedo disponer de esa gente. Por favor, entren en ese bus. Y le digo el bus para Honduras, por favor, porque todos son hondureños. Pero no es tan fácil. Sí, respecto a la pregunta de Guatemala, yo creo que sí, ya no los van a poder detener. No. Ahora, como señaló Ricardo, ya la frontera de los Estados Unidos, la frontera sur es México. Y en México, recordemos que esta conferencia de prosperidad y seguridad fue auspiciada también por México. Era Estados Unidos y México sentados con Guatemala, El Salvador y Honduras. En el caso de El Salvador, viajó el vicepresidente por la situación que tiene de diferencias con Estados Unidos respecto a China, que hay que mencionarlo, lo dijo el vicepresidente Pence en esa reunión, que el tema era migratorio. Y seguridad, pero les mencionó el tema de China. Y mire, aquí la situación es que ya llegó el momento de actuar. Sí. Porque Centroamérica, al menos el Triángulo Norte y hasta Nicaragua, y ya Costa Rica también, la situación es convulsa. En Costa Rica, en Nicaragua, por supuesto, Guatemala, El Salvador, Honduras. Cambio político en Venezuela, y Venezuela y Nicaragua. Claro. Que está... el cambio político en México, que López Obrador, según su tendencia, facilitará y respetará derechos humanos y demás a los migrantes. Pues la tendencia de López Obrador indica que los debería dejar pasar por México. Claro, pero todavía no está en posesión. Entonces, por eso... Dejar pasar por México quiere decir que al mismo tiempo que lo dejan pasar, el programa de la frontera sur está en territorio mexicano y puede actuar. Sí, pero... él se ha manifestado en defensa de los migrantes. O sea, su posición, su ideología es un poco más en defensa de los migrantes. Pero, después viene la parte política, los compromisos y la realidad. Yo te voy a decir una solución. Mire, yo no estoy... El problema que hay con la migración no es el problema. No, claro que no. Lo que es el problema es el tipo de migración que tenemos, que fomenta la migración irregular. Sí. Pero si nosotros tuviéramos una migración ordenada, legal y segura, no tendríamos ese problema. Yo voy más atrás. O sea, el problema no es la migración, el problema, ni la forma, ni el tipo de migración. El problema son lo que causa esa migración. ¿Por qué es lo que causa? Lo causa la falta de empleo, la inseguridad y la falta de oportunidades. Pero tú no puedes resolver ese problema. La pregunta sería, y mientras tanto resuelve ese problema, ¿qué hago yo que tengo que emigrar? Espero que pasen 5 años para que... Además, para que se solucione el problema del empleo, Honduras tiene que crecer al 6% y Honduras está creciendo al 3.5%. No, al 8%. Bueno, ¿a cuánto? 8 sostenido durante 10 años más o menos. Yo voy a esperar 10 años, me muero antes de los 10 años. Claro. La pregunta es, ¿y en el mientras tanto qué hago? No, entonces
ahí es donde hay que buscar las soluciones. Pero hasta el momento lo que hemos estado haciendo es teniendo esa doble moral de que sí, pobrecitos los migrantes, es un derecho y tal, porque nos mandan remesas. Y genera más que el café, que es el que ando defendiendo en Naciones Unidas y en las reuniones. Y me quito de encima 1 millón de personas en servicios de salud, educación, exacto, vivienda, una válvula de escape. Le quito la presión. Y yo no hago nada. Entonces llegó el momento de decir, señores, ¿qué vamos a hacer? Sentémonos y veamos realmente. Esa es la visión de un estadista. Y ahora viene la responsabilidad de la empresa privada. Exacto. Y sigan mandando remesa, porque con esa remesa yo puedo importar y puedo seguir haciendo mi negocio. Señores, estamos en una coyuntura nueva. Sí. Y esta coyuntura nueva es un salto cualitativo que nos pone de un problema de gobierno a un problema de Estado. Un problema de Correcto. Estado. Ese problema de Estado, este gobierno no lo ha asumido. No. Y ni el gobierno ni nadie. Bueno, ni nadie. Todos estamos viendo la televisión lo que está pasando, pero todos somos espectadores. Exactamente, nos convertimos en espectadores. Deme un minuto, voy a ir hasta Esquipulas, a Guatemala, con nuestro compañero Alejandro Castillo de la cadena televisiva Azteca Guatemala. Anoche nos hacía un reporte y esta mañana gentilmente está con nosotros desde Esquipulas. Alejandro, ¿qué pasa con la caravana de los hondureños esta mañana? Aquí en Tegucigalpa son las 8:05. Te saludamos hasta Esquipulas, allá en tu natal Guatemala. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Pues tal como lo indicabas, pues son miles de hondureños quienes ya se encuentran en el municipio de Esquipulas, a 222 kilómetros al nororiente de la ciudad de Guatemala. Ya en el segundo día continuo, donde los hondureños dejaron su país natal y estarán buscando México y Estados Unidos, pues ya se preparan para continuar con la travesía en este día. Es de mencionar que algunas personas permanecieron en varios albergues habilitados por la municipalidad de Esquipulas y también por la Casa del Migrante. Esta ayuda humanitaria, esta asistencia, pues fue agradecida por los hondureños, ya que ellos pudieron descansar por unas pocas horas, pudieron alimentarse, incluso se habilitaron algunas duchas para que las personas pudieran refrescarse y mantenerse limpias. Esto tomando en cuenta que han tenido que caminar por varios kilómetros, el sudor se hace evidente, y también para refrescarse un poco, ya que las temperaturas al nororiente del país son un poco altas. Es de mencionar del panorama que se vive en estos momentos, es que ya las personas con sus pocas pertenencias y sus familiares y amigos pues ya se están preparando para salir. Podemos observar que varias personas ya están con sus mochilas, algunas ya se adelantaron para iniciar con la travesía. Ellos empiezan a enfilarse, mientras que algunas personas, algunos guatemaltecos, empiezan a darles alimentos a ellos. Estas personas, los buenos guatemaltecos, pues les dan frijoles, tortilla, café. Esto para que las personas puedan tener un poco de fuerza y continuar con el largo recorrido que les espera. Son alrededor de 2,000 personas quienes se hacen acompañar de sus esposas, sus hijos, algunas mujeres, algunas madres solteras van también con sus hijos en brazos. Esto ha sido una fuerte realidad que se ha vivido en los últimos días, no solo en Honduras, sino también en Guatemala, ya que han acogido a los hermanos hondureños, dándoles abrigo momentáneamente para que ellos puedan seguir con este largo caminar que les espera para llegar a la frontera de México. Aún no se han decidido si será por la frontera El Carmen o la de Tecumumán, los dos pasos fronterizos con México. Sin embargo, pasarán al menos unos 3-4 días aproximadamente para que lleguen a la frontera. Esto tomando en cuenta a que la mayoría de personas van caminando, ya que ellos no cuentan con algún medio de transporte para poder llegar al otro extremo del país. Hasta el momento, esta es la información y qué es lo que les puedo describir en estos momentos de la realidad de lo que se está viviendo en Esquipulas. Alejandro, finalmente, bueno, te quiero agradecer primero el informe que nos brindas esta mañana desde Esquipulas, y lo que dices tú, que ya hermanos guatemaltecos también le brindan apoyo a los hondureños que van buscando llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué las autoridades de Guatemala decidieron dejar entrar a los hondureños? ¿Qué te has informado sobre esto?
Bueno, es de mencionar en relación a la postura que en su momento tuvo el gobierno de Guatemala. Ellos ayer en horas de la mañana habían emitido un comunicado advirtiendo que no estarían dejando ingresar a las personas que no cumplieran con los requisitos migratorios. Sin embargo, con el pasar de las horas, el panorama fue totalmente diferente a lo que habían anunciado. Sin embargo, aún existe una postura oficial por parte de las autoridades guatemaltecas del por qué los dejaron pasar. Es de mencionar también, y uno de los aspectos que es importante recalcar, es que bastantes personas, la aglomeración de hondureños que se apostaron al frente de la frontera de Aguascalientes, pues estuvieron retenidas momentáneamente por las fuerzas de seguridad, ya que ellos les habían impedido el paso en varias ocasiones. El primer punto ocurrió en la aduana de Aguascalientes. Ahí se postró más bien una valla de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes en cumplimiento a la labor no habían dejado ingresar a las personas. Sin embargo, hubo algún tipo de enfrentamiento como a eso de la 1 de la tarde, y fue cuando fue aprovechado por las personas para poder ingresar masivamente al territorio nacional. Es de mencionar que ninguna de las personas, ninguno de los hondureños hizo el trámite migratorio, esto tomando en cuenta a que eran miles de personas quienes estaban ingresando al territorio nacional. Y posteriormente no se utilizó ningún tipo de fuerza por parte de la Policía Nacional Civil de Guatemala, ya que no había ninguna orden de actuar con ellos, esto tomando en cuenta a que habían mujeres y niños y se resguardó en todo momento la integridad de las personas. Posteriormente se hizo otro retén por parte de las fuerzas de seguridad guatemalteca, ya que estaban en total territorio nacional, tenían total autoridad para poder accionar. Sin embargo, la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y el diálogo que existió en ese momento, y también como una muestra de solidaridad y una asistencia humanitaria, las personas llegaron a Esquipulas, donde se encuentran en estos momentos. Recordemos que Esquipulas ha sido característico como un sitio turístico religioso, y esto fue aprovechado tanto por las autoridades guatemaltecas como también de la Procuraduría de los Derechos Humanos como una muestra de solidaridad para las personas, ya que ahí se encuentra la Basílica de Esquipulas, que ha sido reconocida no solo en Guatemala, sino también a nivel centroamericano. Es por eso que ellos llegaron y se autorizó que ellos permanecieran en ese lugar, en ese municipio, ya que, como repito, fue una muestra de solidaridad. Sin embargo, aún existe una postura oficial por parte de las autoridades guatemaltecas. Se espera que en estos momentos, en los próximos minutos, el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, en una actividad pública, se refiera ante estos cuestionamientos por parte de los periodistas, ya que él tendrá una agenda pública con los medios de comunicación en los próximos minutos. Ahí se podrá saber la postura oficial de las autoridades guatemaltecas de qué es lo que va a proceder, si las personas van a ser deportadas, esto tomando en cuenta a que ingresaron al territorio nacional de manera ilegal, ya que no existen los registros migratorios, o se tomará una postura de solidaridad por parte del gobierno de Guatemala. Gracias, Alejandro Castillo de Azteca Guatemala, miembro de la Alianza Informativa Latinoamericana. Me dice el ingeniero Nelson Sierra, hay dos tipos de migraciones. La que estamos viendo en la migración es la migración de los pobres, y la otra es de los empresarios que se van por temor y se llevan esos capitales a que desarrollen otro país, que les abran las puertas. Por eso ahora se ven muchas inversiones venezolanas, nicaragüenses en Miami y hondureños empresarios que buscan otros países para invertir por estos problemas. También me dice Tatiana aquí, buen día Raúl, ¿cómo está? Es injustificable la decisión de cada una de las personas que participan en esa caravana. Es una irresponsabilidad ciudadana, es una falta de respeto meterse a su casa sin permiso. El verdadero mensaje a nivel exterior es que los hondureños no respetamos la ley, debemos respetar los otros países y saben que esto no va a terminar bien. La caravana es un acto de ignorancia individual, me dice Tatiana, aparte de la gente que me está escribiendo. Paul Cepeda me dice, excelente programa, saludos a los panelistas, especialmente al amigo Graco.
Concuerdo con el señor Puertas, el gran ausente es el gobierno, pero es una conducta que ya se espera. Están viendo la caravana y solo es expectante, no tienen políticas claras de emergencia, siquiera para estos asuntos. Igual pasa en otras áreas, por ejemplo con los damnificados, con las inundaciones, tampoco tienen políticas claras de reinserción en el aparato productivo de los afectados, los atienden unos días y los dejan a su suerte. Es todo un gobierno inoperante que debe mejorar para el bien del país. Ya llevan 10 años de ser gobierno. Una pausa y continuamos. Bien, continuamos. Escuché ahí cuando reportaba mi colega Alejandro Castillo de Azteca Guatemala que los guatemaltecos le dan comida y víveres a los hondureños que van en la marcha, una muestra de solidaridad. ¿Qué va a pasar en Guatemala? De que se vayan rápido del territorio nacional. No, yo creo que es solidaridad. Hay que agradecer al pueblo guatemalteco. Sí. Esa es parte de la defensa de los derechos humanos, sí, porque ellos tienen derecho a protección, a un techo, a alimentarse, a seguridad y todo lo demás. Ahora, eso no quiere decir que se les puede permitir permanecer en territorio guatemalteco, ¿verdad? Y por otro lado, es posible que eso esté respondiendo a una estrategia de parte de Guatemala para lo más rápidamente posible ellos alcancen la frontera con México y México se encargue de tomar las acciones que corresponden, que yo creo va a suceder como en la primera marcha, que fue disolverla, o sea, separarla y al final diluirla. Y retornar algunos. Para algunos de esa gente, y lo dijeron en la primera marcha, México es una opción ya. Ya no, si no alcanzan Estados Unidos, ya quedarse en México para ellos ya es una ganancia. Y por otro lado, Guatemala, claro, actuó, creo yo, correctamente, porque se hubiera producido una tragedia y si la policía hubiera tenido que recurrir a la fuerza para frenar el ingreso de todas estas personas. Y lo que queda preguntarse aquí, qué es lo que se está haciendo en Honduras ante esta situación, porque no hemos escuchado una voz oficial, aparte del comunicado de Cancillería, que es puramente diplomático, de decir que ellos no están fomentando este tipo de migración, pero no hay realmente una posición del gobierno sobre qué es lo que se va a hacer al respecto de ahora en adelante. En mi opinión, este es un tema de seguridad nacional y debería estar reunido el Consejo de Seguridad Nacional y tomar las decisiones de lo que van a hacer ante próximas marchas. ¿Piensa? Ahí difiero porque no podemos ver el tema migratorio como un tema de seguridad nacional, sino más bien un tema de seguridad humana, porque... enfoque diferente. Sí, porque realmente son la vida, ¿verdad?, de este montón de personas que sin duda alguna están en esta ruta migratoria que no es nada fácil. Y de igual manera agradecer, ¿verdad?, a los gobiernos de Guatemala porque han permitido de una u otra forma de que la caravana pueda pues continuar su ruta. Sin embargo, yo creo que aquí es importante hacer mención de todos estos pactos globales en el tema migratorio sobre una migración ordenada, segura y regular, que es necesario activar acciones más concretas en favor de la población en general y que no continuemos viendo esta dinámica como algo que está pasando, ni que lo veamos como algo que es algo que puede estar sucediendo constantemente, sino que realmente que nos llame a sentarnos, a dialogar y más que dialogar, ya tomar acciones concretas a largo plazo y no esperar pues que se movilicen otras personas de otros sectores porque esto ya se convierte pues en un éxodo masivo de población queriendo llegar, como ya lo decía Greco, a México, porque ya lo están viendo como una opción de estadía, una opción de trabajo, pero también cada estado va a tener sus particularidades de saber si pueden o no ingresar y lógicamente vamos a estar viendo personas en su mayoría pues lastimosamente deportadas por la realidad que existe en cada uno de estos países. Miren, el asunto de seguridad y derechos humanos, yo creo que el tema migratorio dentro del territorio es un problema humano. En la frontera es un problema de seguridad, porque para eso tenemos fronteras y decir este territorio de aquí para allá no es mío y de aquí para acá sí es mío. Ahora, en el caso de Honduras, Honduras tiene fronteras porosas y la porosidad que hay en la frontera de Honduras no lo produce la migración, lo produce el contrabando.
Desde ese punto de vista, no hay una frontera en Honduras que no tenga los puntos ciegos. Y esos puntos ciegos lo usan en una forma efectiva tanto los comerciantes como la empresa privada, como los contrabandistas, como los coyotes, como los migrantes que quieren pasar sin papeles, etcétera, etcétera. Inmigrantes que quieren pasar sin papeles nacionales y los que vienen de afuera usando Honduras de tránsito. Cuando nosotros hablamos del tema migratorio tenemos que hablar de esas todas esas complejidades. Claro. Ahora, estamos en un momento de cambio cualitativo ya. ¿En qué consiste ese cambio cualitativo? Señores, la caravana es contagiosa. El contagio se va a producir, que ya, no sé si lo está sucediendo ya en el momento que yo estoy hablando, van a salir caravanas de otras partes de Honduras. Y eso realmente no es migración regular. No. Y esa migración regular, Dios quiera que no fomente violencia en la frontera, porque teniendo los cuerpos de seguridad en la frontera, tienen que hacer todo lo que esté posible, y la frase es muy hondureña hoy en día, para evitar que las fronteras se conviertan en un queso suizo, que tiene 4.000 hoyos y lo que menos tiene es parte sólida. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué quiere decir eso, señores? Gobierno, empresa privada, sociedad civil, iglesias. Esta discusión de cuestión migratoria es más importante que otras discusiones que llevan no sé cuántos años discutiendo si van a hacer no sé qué cosa con el régimen político y que se suspende. Esta no se puede suspender. Esta hay que hacer ya algo para empezar a actuar de otra forma como hemos actuado, señores, porque el problema no es la migración, sino el tipo de migración que tenemos. Solo antes me dice Eduardo Ventura: buen día, Raúl, como un hondureño que amo mi país estoy en contra de que muchos estén tomando esta mala decisión. Son padres insensatos que van exponiendo la vida de muchos niños que son el futuro de nuestro país. Para mí, hacer eso a un niño es violentar sus derechos. Y esto, ponga atención, Karina Elizabeth Paz me escribe: dicen que se está organizando en Choluteca, en la Concha Acústica, una marcha, una caravana que saldría mañana. Bueno, ya la convocatoria está hecha entonces. Mire, en el tema, y respetando y de acuerdo con ustedes, es un enfoque totalmente diferente, porque las implicaciones que van a tener estas marchas son múltiples. Claro, no solo en el enfoque puramente humano, individual, porque cada una de esas personas es una historia, una tragedia, una consecuencia familiar. Y hoy en día muchas personas dependen de la remesa que les mandan, y eso alivia al gobierno, la remesa que les mandan para que toda una familia se sostenga. Y de eso depende que un niño vaya a la escuela quizá, o que coma ese día. Exactamente. Entonces, un viejo no se muere. ¿Sí? Tiene implicaciones enormes a nivel humano, por supuesto, a nivel político, a nivel económico, internacional y demás. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer las autoridades? Ya no se puede ver hacia otro lado. Ya esos chalequitos que se ponen cuando van allá a los centros de detención en Estados Unidos, que es muy fácil agarrar un avioncito del gobierno o alquilarlo, llevar una comitiva, ponerse unos chalecos, tomarse fotos y hablar de lo mal que están los niños y derramar unas lágrimas. Turismo técnico. Sí, pero no hay... ¿pero qué se está haciendo aquí para prevenir eso? Están saliendo los niños ahí a través de la frontera, y lo que decía Ricardo, ese es el enfoque precisamente de Estados Unidos. Mire, el vicepresidente Pence le estaba hablando a Juan Orlando Hernández de que aseguraran más a Guatemala y a Honduras, se lo dijo. Mire, que no sé qué fue primero, si la reunión y después la marcha, o ya estaba programada la marcha y ellos por eso convocaron inmediatamente a una reunión. O sea, aquí habría que ver qué es lo que realmente, para nosotros, claro, primero fue la reunión y después la marcha, pero pudo haber existido algún tipo de conocimiento previo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si aseguramos la frontera? Y ahí es donde el presidente tiene que darse cuenta de que no tiene que dar discursos para Honduras en otros países. Si va a Naciones Unidas, es para Naciones Unidas. Si va a hablar con el vicepresidente Pence, es al vicepresidente Pence. El vicepresidente Pence, hablando de
de reforzar las fronteras de migración, y el señor Juan Orlando Hernández hablándole del precio del café. O sea, el señor Pence haber dicho, señores, ¿en qué estamos? No estamos hablando nada aquí. No, ahí lo que puede ser es que no tomaron café el día que se reunieron. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Si usted asegura las fronteras, ¿qué asegura? La lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas, migración, armas, dinero, comercio ilegal. O sea, todo, controla todo. ¿Por qué no? Y si Estados Unidos a mí me ofrece eso, yo les diría, señores, perfecto, denme todo lo que necesito para eso, porque eso me va a ayudar también en otras áreas. Pero no le voy a hablar de café al hombre. Y yo creo que aquí hay un tema bastante elemental, que fue lo del Plan Alianza para la Prosperidad. En su mayoría, nosotros como organización participamos en este espacio, y la mayoría del presupuesto se ha ido en seguridad. Entonces es aquí donde uno se pregunta, como hondureño y hondureña que soy, ¿de qué seguridad habla? ¿Verdad? Porque ahora a nosotros hasta nos da miedo andar con el celular, o sea, aunque no sea de los buenos, pero te lo arrebatan. Entonces, o sea, y me estoy refiriendo a una seguridad mínima, que como ciudadana y ciudadana de la que nos movilizamos, ya sea en bus, en taxi, en lo que sea, siempre existe esa inseguridad. Y no dejemos de fuera la situación de las personas que viven en las colonias donde hay alto riesgo por maras y pandillas. Entonces, realmente esta situación es alarmante. Realmente necesitamos ya un plan de trabajo para organizarnos y dar respuesta. Porque no tenemos que esperar que venga esta caravana del sur para decir, ay no, si ya se nos fue de las manos. O sea, esto ya se nos fue de las manos, pero también ¿qué acciones vamos a tener? Y ya lo decía usted, Greco, o sea, no nos podemos quedar solamente con comunicados. Aquí se trata de accionar. Y yo creo que esto es un llamado de alerta directamente al Estado de Honduras para que realmente responda a estas situaciones, pues que las familias están, por el motivo por las que las familias están saliendo del país. ¿Qué piensa usted luego de lo que Trump escribió esta mañana? Que inmediatamente va a aportar toda ayuda a Honduras. Me impresiona el lenguaje inmediatista que tiene. Eso es poner de inmediato al gobierno de Honduras contra la pared. Esa declaración es la primera vez que veo en ese tono. Estamos hablando de un presidente que nunca se ha reunido con el presidente de Honduras. Estamos hablando de un presidente que el sábado pasado estuvieron todos los presidentes del país menos El Salvador y no se hizo presente ni siquiera en la recepción, y mandó a Pence, que prácticamente ahí estaba cubierta la presencia del Ejecutivo en ese sentido. Y yo quisiera señalar algo que a mí me parece fundamental cuando estamos analizando todas estas cosas. Señores, va a haber unas elecciones en noviembre en Estados Unidos, dentro de un mes, ya menos de un mes. Y en esas elecciones se está jugando Trump dos cosas. O pierde la continuidad de su gobierno y en ese sentido tiene que empezar a negociar. Si los demócratas ganan, la mayoría republicana, pero la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado, de aquí en adelante el gobierno de Trump tiene que ser un gobierno bipartidista. Si ganan los republicanos, de aquí en adelante Trump nos va a hablar, uno, de la reelección que va a tener, y dos, se va a postular para hacer el premio de paz porque él logró la paz en Corea del Norte. Entonces vamos a tener un nuevo Nobel de la Paz en el presidente de Estados Unidos. Esto que le estoy hablando no es que me lo estoy imaginando. Ya hay fuerzas dentro del Partido Republicano que están empujando en estas direcciones. O sea, hay organizaciones internas dentro del partido. Y en ese sentido, el tema migratorio, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, Honduras no le da la importancia que tiene a nivel internacional y tiene lo que acaba de decir Graco. O sea, si yo me voy a reunir con un funcionario de un gobierno extranjero, miren a ver cuál es la acción, dónde está el espacio que tiene esa persona para tomar decisiones, y no le hablen de más nada que de eso. Exacto. Olvídense de lo que está por fuera, aunque sea muy importante. Ese señor no tiene nada que ver con lo que está por fuera. Y aquí resulta ser que cuando vamos a hablar con los cafetaleros,
hablamos de problemas diplomáticos. Cuando hablamos con los diplomáticos, le decimos el problema cafetalero. Entonces me parece que hay un desenfoque total en lo que se está haciendo, y lo que no entiendo es, ¿estos son consejeros que tienen sentido de la realidad o se la inventan todas las mañanas cuando se levantan? Tiene un discurso ya establecido que lo repite en todos lados. O sea, ya tiene un guión y no va, y no hay comunicación realmente. Le dicen una cosa y yo no me salgo de mi esquemita porque ya lo traigo. Y no depende de la coyuntura, es un discurso universal. Si habla con el Papa o con el demonio, a los dos le dice lo mismo. Sí. Bueno, y ahí lo vemos en este momento. Anda en Colombia hablando del tema del café. Anda una comisión allá en Bolivia hablando de la marca país. ¿Cuál es la marca país de Honduras en este momento? Esas imágenes son la marca país. Eso es lo que la gente está viendo como marca. Honduras, sí, donde salió la cantidad, una enorme marcha huyendo de la situación. Esa es la marca país. No, la marca país no se construye así en foros y con dibujitos. Yo hablo con frecuencia con amigos en el extranjero, normalmente en Estados Unidos. Oye, en Honduras está pasando lo que está pasando en Venezuela. Ya me están preguntando eso. Sí. Le digo, ¿por qué me haces esa pregunta? La gente que se está yendo. Sí. Fíjate la gente que se está yendo de Venezuela y de Honduras. Sí. Hay diferencia en el sentido de que los de Honduras quieren ir a Estados Unidos y los de Venezuela, los que quieren salir de Venezuela, no importa dónde caigan. Y si usted es europeo y ve estas imágenes, se imagina que está pasando algo como en Siria, porque ese es el referente mental que ellos tienen. Ellos ven un grupo de personas entrados y dicen, es igual que en Siria. Por eso le mencionaba que Euronews ha estado transmitiendo por Europa esto. Entonces ahí, ¿de qué hablábamos? De atracción de turismo, de semana morazánica, vamos a traer la inversión. Si todo, o sea, primero resolvamos esos problemas y la inversión. Y los empresarios nacionales que inviertan en el país, como bien lo señaló un televidente. O sea, ¿se van a invertir a otros países? Bueno, inviertan en Honduras. No hay campaña de turismo que contrarreste eso que está sucediendo. No hay. Ni marca país, ni nada. Usted puede gastar millones en publicidad. Sí, pero ¿qué es la salida? ¿Qué plantean? Planteo. Dame la palabra. Miren, mi primer principio es, el problema no es migración. Los países que han tenido la migración abierta hoy son países desarrollados. Por lo tanto, el problema no es la migración. Es más, hasta que no consideremos la migración como un instrumento, y ahora viene el punto, un instrumento de codesarrollo. ¿Qué quiere decir codesarrollo? Que beneficia al país que recepciona y beneficia al país de origen. Para eso tienes que envolver la empresa privada. La empresa privada, este tema de migración tiene que empezar por empresas privadas que quieren expandirse en los próximos 3 a 5 años, mediano, largo plazo, o si quieres corto plazo y mediano plazo. ¿Qué quieren? No, queremos cambiar la maquinaria. All right. ¿Cuál es el sector tuyo? No, yo tengo un sector de producción de leche. Perfecto. Me voy a los países desarrollados. Estados Unidos, Canadá, Alemania, por mencionar 3, pero pueden ser más. ¿Qué empresa privada hay ahí que está interesada en hacer un diálogo con esta empresa privada a ver si los dos tienen posibilidades de expandirse, beneficiándose los dos? Con el siguiente ingrediente: yo voy a usar migrantes de conexión entre esas dos empresas por 3 o 5 años. Me voy a preparar. Y cuando venga el momento, esa persona que es migrante se va a quedar en la comunidad de origen con un empleo fijo que probablemente incluya una rentabilidad que antes no tenían, y eso es lo que va a hacer que esa persona no le interese más emigrar. Porque si te pones a pensar dónde está el problema del costo migratorio, que los nacionales se nos queden en ese país para el resto de la vida. No, porque mandan remesas, sí, pero eso tiene un límite. Hoy en día hay una serie de individuos que mandando remesas les sale más barato, oye esto, pagarle a un coyote para que le ponga a los hijos en Estados Unidos y le diga, mira, ¿cuánto tú le estás mandando? Yo le mando alrededor de 300, 250 dólares, que es una cifra promedio. Ahora, mira, yo te los traigo de gratis. Y cuando los tengas aquí, por los próximos 2 años me vas a dar, ¿cuánto tú le mandas? 250 dólares. Dame 200 por los próximos 2 años.
Son 24 meses por 200, son $4.800. Ya tengo una renta ahí. Los coyotes están haciendo ese negocio. Y ese negocio, como decía la mafia en Estados Unidos, you cannot refuse, no lo puedes rechazar. No lo puedes. Te traen a los hijos. Ya no te tienes que preocupar el problema que tiene con las abuelas y las tías. Llegan al país. Son muchachos que probablemente dentro de poco tiempo sean mayores de edad. Pueden trabajar. El dinero que le tengo que pagar al coyote me lo van a producir ellos. Y esto es un problema de cálculo económico, por favor. Y eso, los coyotes son geniales para eso. Son tremendamente emprendedores. Yo tengo esta imagen. Hay que estudiar el coyote y al prestamista de la aldea, al prestamista del pueblo. ¿Esa gente son ilegales? Sí. ¿Y por qué no desaparecen? ¿Y cuántos están presos? ¿Y por qué no están presos si son ilegales? Ah, porque tienen una función. Tócalo para que vea el problema que se forma. Sí. Tócalo. Estoy de acuerdo. El coyote, el coyote es visto en muchas ocasiones como un benefactor, como alguien que va a ayudar a la familia a salir adelante. Recluta a los clientes en las escuelas y en las iglesias. Es un tratante de personas. Así tiene que ser visto. Y inmediato, me voy a adelantar, inmediato, ¿qué puede hacer el país? No hagan ese incremento de la energía eléctrica. Están reduciendo el poder adquisitivo de toda la sociedad hondureña. La situación es cada vez más difícil. Den cuentas claras cómo se está usando el dinero. Sí. Mire, eso es voluntad política. Para eso no necesita respetar las leyes y la institucionalidad. Es una cuestión de voluntad política. Claro, ya reducir los índices de violencia e inseguridad humana ya va a tomar más tiempo. Graco, pero yo he visto el argumento, y es para que nos ilustre, que solamente van a afectar al 17% de los consumidores, porque el 83% están exentos de eso. Elabora. No. Mira, no voy a entrar a ese tema energético, pero la electricidad tiene que ver con todo. Y a todos nos van a incrementar. Y eso no lo van a controlar. De acuerdo. Y mira lo que está sucediendo con esas placas. 500 lempiras cuando son funcionales. Primero den las placas de los que no tienen placas y los que andan circulando, los carros nuevos y todo lo demás. Y vamos arreglando el sistema. Pero aquí todo es visto como un negocio. Sí. No se buscan soluciones, se buscan negocios. Y eso es parte de voluntad política. Fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica, eso es voluntad política. Ya dejen de pensar en los negocios particulares, en el negocio de grupo, el negocio político. Dejar ya de enfocarnos de esa forma, y crear una sociedad de méritos. Que las personas que ocupen los cargos sean personas que tienen las capacidades y las competencias necesarias. ¿Por qué no tenemos política exterior? ¿Por qué no ponemos política de migrantes? Porque seguramente no hay capacidad de hacerlo, porque las personas que están en los cargos ni quieren ni les interesa. Pero el país sí tiene capacidad para tener Claro, por eso hay que hacerlo. Pero no está en el gobierno. Exactamente, por eso hay que crear una sociedad de méritos, que las personas que ocupen los cargos sean personas las mejores personas. O sea, el país es rico. Lo que pasa es que existe desigualdad y existe una gran brecha entre ricos y pobres. Ese es el problema. Y la marcan cada vez más. Porque ¿usted cree que le importa a las personas en el gobierno que le va a aumentar el 18% la energía eléctrica? No les interesa, porque eso es nada para ellos. Pero para una persona que gana el salario mínimo, va a afectar la educación y la alimentación de su familia. Y que no le alcanza con el dinero que gana ahora. Y que usted va a trabajar... Mira las personas que trabajan en los mercados, personas que se levantan temprano, se acuestan tarde y nunca van a romper ese círculo de pobreza. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad. Porque el mismo Estado se las niega. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante así? Fíjense, Karen. Sí, yo diría acá que es importante hacer una reflexión, que sí existe una ley de protección al hondureño migrante. Lastimosamente esta ley ya está en parte obsoleta, ¿verdad? Existen muchas. No, claro, pero esta sin duda alguna hemos tratado de que realmente se pueda darle vida. Y es aquí un llamado, ¿verdad?, a los congresistas que nos ven, que deberían de reflexionar un poco y darle un criterio más a largo plazo al tema migratorio. Hay diferentes comisiones de extranjería, yo me pregunto qué están haciendo al interior del Congreso cuando no hay una política integral que realmente avale
esta multicausal en que radica el tema migratorio. Entonces yo creo que aquí sí es sumamente importante. Estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, que la migración no es un problema, sino que más bien es una situación que debemos de saber administrar. Y que realmente el tema, para que nosotros logremos una migración regular, segura y ordenada, yo creo que tenemos que darle un vistazo al tema de los trabajadores migratorios temporales. Claro. ¿Por qué? Porque es aquí donde Honduras, digamos, en vez de estar hablando del café, vayamos a otros países a identificar qué oportunidades hay para nuestros hondureños y que estos hondureños puedan ir documentados a ejercer ese trabajo en estos países, encontrar esos vínculos. Yo creo que de eso sirve el tema de que andan viajando a nivel mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se van identificando este tipo de roles y poder lograr esos trabajadores migratorios temporales y que se logre así una migración más regular. Gracias, licenciada, por Bueno, haber estado un esta placer. mañana. Antes de despedirnos con don Ricardo, ponémelo de Trump ahí, que lo tenemos a un lado. Ha dicho en este Twitter el presidente de los Estados Unidos ha informado al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que vienen hacia Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se enviará más dinero o ayuda a Honduras efectivo inmediatamente, dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Don Ricardo, cerramos con usted. Mire, la migración no es un problema, es una oportunidad, pero para eso se necesita otro tipo de migración que no tenemos. Tenemos necesidad de una migración temporal, que quiere decir que la persona sale por menos de 12 meses cada año. Una migración circular quiere decir que se repite por varios años. Con efecto de codesarrollo quiere decir efecto beneficioso para el país de recepción y el país de origen. Pero el beneficio no puede ser solo para el migrante, tiene que empezar con una empresa, porque para cerrar el círculo, el migrante tiene que volver a su comunidad y conseguir un trabajo permanente, rentable y que sea seguro. Y para eso esa empresa tiene que cambiar. Ese cambiar es un plan de expansión. Por lo tanto, las empresas que tengan plan de expansión aquí, unidas con las empresas que tengan plan de expansión en el extranjero, ahí es donde está el cambio. Ahí es donde está el cambio. Y tenemos que evitar que los hondureños que se van del país se queden en el extranjero permanentemente. Eso quiere decir, hoy en día, que Honduras ya ha perdido 980,000 hondureños que nacieron aquí y están en Estados Unidos. A eso súmale lo de España, súmale lo de Italia, súmale lo de otros países. Entonces, redondeando números, es más de 1 millón en una población de 9 millones. Entonces, no estamos hablando de un % bajo. Y si yo cada vez que me reúno con cualquier grupo, no importa que sea un grupo rural, urbano, joven, viejo, levanten la mano aquellas personas que están afectadas por la migración en una forma directa o indirecta, que reciban algún beneficio o alguna preocupación. La mayoría de la gente siempre levanta la mano. ¿El futuro en la caravana cuál es? Si es entrar en Estados Unidos, no van a entrar en Estados Unidos. Si es salir de Guatemala, sí van a salir de Guatemala. ¿Para dónde? ¿Para México o para Honduras? De México vuelven a Honduras. ¿Para usted? ¿Futuro caravana? Igualmente, o sea, considero que sí pueden lograr llegar a México, pero de México van a venir deportados. O sea, porque ya sabemos cuál es la realidad actual o lo que ha dicho ya el presidente Donald Trump, y seguramente van a unir más esfuerzos, más dinero para el tema de la seguridad. ¿Tú crees que van a contagiar, fomentar otras caravanas aun cuando eso suceda? Ya contagiada está, porque va a salir del sur. Contagiada está de que logren el objetivo final. De acuerdo. Graco, ¿qué piensa? Sí, van a ir... mira, esto es una cuestión de supervivencia para muchos, ¿verdad? O sea, independientemente de las causas que haya originado esta movilización, creo que no se puede negar que mucha gente migra por necesidad. Y mientras las condiciones en el país no cambien y las autoridades crean que puedan pintarnos una realidad diferente a la que vivimos, esto se va a seguir produciendo. Otro tema, para finalizar, no solamente esta migración, o sea, las personas más preparadas del país están saliendo. Sí. Los jóvenes que se gradúan están buscando oportunidades en otros países, salir a estudiar y quedarse en otro país. Y eso lo vemos, ese es el objetivo de la mayoría de los profesionales jóvenes del país,
Ahí el país, nadie ha estudiado eso tampoco. Estamos perdiendo a nuestro mejor talento y se lo estamos entregando precisamente fuga a de esos países. cerebro. A esos países lo estamos entregando. Bien, gracias a los tres por haber acudido a esta invitación de la entrevista, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Dios primero que nuestros compatriotas tengan un buen desenlace, porque también me preocupa que como son tantas personas, por suerte no hubo enfrentamientos en Guatemala. Gracias a Dios que eso no, Dios primero que eso no vaya a ocurrir y que esto no se vaya a convertir en una tragedia que no queremos. Dios primero cuida a todos los hondureños y que las autoridades tomen los correctivos urgentes necesarios. Ya Trump envió un mensaje claro. No más ayuda para Honduras a partir de este momento. Buenos días.